Señoras, señores, muy buenas noches. Como siempre, sean bienvenidos a un programa más del turismo, nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol. No es un programa cualquiera, como siempre decimos. Este especialmente significado por el cambio de estación anual. Pasamos del verano, pasamos al otoño. Pero cuando siempre se ha venido hablando a nivel turístico del verano al otoño, temporada alta a temporada menos alta, ¿quién lo diría? Los tiempos van cambiando y parece como si existiera un tránsito que no ha variado su nivel en cuanto a la despedida del verano y a la entrada del otoño. ¿Por qué? Porque los registros de ocupación hotelera de nuestros establecimientos turísticos, así como de otros índices empresariales, al menos en el sur de España y en la Costa del Sol especialmente, no están notando, no están apreciando variables muy diferenciadas entre lo que ha sido el verano y lo que se nos presume como va a ser la temporada, la etapa del otoño. Bueno, pues esta es una circunstancia a considerar como otras muchas con el invitado que hoy volvemos a tener después de un año, pasa el tiempo rápido y nos viene muy al pelo porque desde un año para acá no han sido pocas las cosas que han cambiado. Están cambiando muchas cuestiones relacionadas con el turismo, si bien José Carlos Escribano sigue siendo presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, al cual yo le doy las buenas noches y las gracias, José Carlos. Bienvenido. Buenas noches, Paco, y gracias por... Te estaba escuchando con mucha atención y reafirmando mentalmente tus palabras, pero hace un año que y vengo con ideas de contigo compartir, ¿no? Con un gran profesional como eres, ¿no? Este último año turístico que hemos pasado, pero vengo con intención también de aprender de ti. Claro. Así que muchas gracias por la invitación, un año más. Ni mucho menos. Aquí aprendemos entre todos y especialmente de los profesionales como tú, que con un currículum, les digo ahora, de lo mejor en el sector, bueno, pues tiene responsabilidades tanto en el ámbito institucional como en el ámbito empresarial. A lo dicho, como presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, se une al haber sido vicepresidente de AECO, de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, de la que fue al mismo tiempo presidente entre los años 2007 y 2014, actual vicepresidente de la Confederación Española de Hoteles y de Alojamientos Turísticos y, bueno, pues cuestiones empresariales propias, consejero delegado del grupo ML Martín Lorca Hoteles. En definitiva, todo un currículum al cual añadimos su categoría universitaria profesional como la de ingeniero agrónomo, donde también ejerce a través de ciertas experiencias con el mundo de la ganadería, de las reses bravas y de los caballos, que también se puede hablar ampliamente con José Carlos Escribano, al hilo sobre todo de una reciente noticia, ¿no? El hecho de que haya caballos cercanos a ti, José Carlos, que al trote y al galope van a participar en las próximas Olimpiadas de París. Bueno, yo te agradezco efectivamente, gracias a Dios, la familia. Tenemos una ganadería, llegó de Indalo, que tiene un caballo ahora mismo en un nivel altísimo. ¿Cómo se llama? Quincayo, con un caballo de nuestro hierro, criado en casa, y con un jinete magnífico que también se ha formado en casa hace 11 años, Alejandro Sánchez del Barco. Han hecho un binomio, así como se llama en Doma Clásica, han hecho un binomio magnífico que tuvimos la suerte de ser seleccionados para el equipo español el año pasado en el Campeonato del Mundo. Este año hemos sido también seleccionados en el equipo nacional, que son 4 binomios, en el Campeonato de Europa. En ambos casos fuimos el mejor binomio del equipo español, pero lo importante aquí es que hemos posibilitado el equipo español que tenga una plaza en las Olimpiadas de París 2024. Por lo tanto, España va a participar en Doma Clásica en París, en las Olimpiadas, y bueno, y hasta ahí puedo leer. Ojalá el año que viene, pues cuando hagan la selección, otra vez cuente con nosotros, pero ya la ilusión la tenemos. Vengo de hace 10 días, que fue el Campeonato de Europa, y es muy bonito, es un mundo al que le estamos dedicando hace más o menos 12, 14 años, a la Doma Clásica del caballo español, de pura raza español. Qué bueno. Curiosamente, los 4 jinetes que aparecen en la selección española ahora son andaluces, y 2 de aquí de Málaga, tanto Dani como Alejandro son jinetes de alto nivel de aquí de España, y el otro caballo que monta Dani también es de una ganadería malagueña. Dicho lo cual, el 50% de la participación española en Doma Clásica este año en el Campeonato de Europa y el año pasado en el Campeonato del Mundo
malagueños. Por tanto, somos potencia Sí, también. a nivel equino, en doma clásica, de cara al panorama sí, muy ilusionado con ese proyecto muy bonito, sí. Y ya veremos cómo se selecciona el equipo, los binomios, para las próximas Olimpiadas el año que viene en París. Que sería bueno. ¿Alguna vez ha participado algún caballo malagueño? Pues no lo sé. El jinete, Dani sí, Dani fue olímpico hace 4 o 8 años, no recuerdo, pero ha sido olímpico, Dani sí ha sido olímpico. Pero con caballo no sé si el caballo era español o no. Bueno, perdón, malagueño. Pero bueno, estamos ahí y lo bonito y lo importante es que ladra, luego cabalgamos. Exacto. Que lo iba a decir, José Carlos, que empezaríamos un programa de turismo hablando de caballo. Ojo, es que el caballo está muy relacionado, como los toros, como cualquier otra actividad relacionada con el mundo animal, pues con el mundo del turismo, lógicamente. Absolutamente. Y bueno, denota un poco la pluralidad y diversidad que tienen nuestros invitados. Pero vayamos al trote del día a día turístico, por llamarlo así. Se nos ha ido el verano. ¿Quién lo diría, José Carlos, cuando nos vimos hace un año, aquí mismo? Y bueno, veíamos cómo este año se aventuraba como el año de la recuperación y dicen los datos, las estimaciones incluso, que este año es casi comparable a los números que se tuvieron en el 2019 antes de la llegada de la pandemia del coronavirus. Bajo tu impresión, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo está siendo este año? Está siendo un buen verano, un buen año turístico. O sea, eso no, la mayor no se puede negar, afortunadamente, porque generamos riqueza entre todos, entre el turismo en su conjunto. Efectivamente, hace un año pensamos, bueno, la explosión que hubo el verano pasado venía del post-COVID, ganas de viajar, había un dinero en caja, había que disfrutar de la vida. Y parecía que esa burbuja, pues una vez había explotado y ya habría que venir ahora tiempos más complicados. Porque hay que recordar que empezamos este año, y sobre todo en la temporada alta, una guerra de Ucrania que se mantiene, subidas de tipos de interés, un IPC desbordado, pues todo aquello que nos pueden hacer daño en la economía, ¿no? Unas aerolíneas que no estaban todavía adecuadas al post-COVID y con precios altos, una subida del combustible, del gasoil. Entonces, en definitiva, cualquier parámetro hubiera sido suficiente como para decir esto se enfría y se hubiera enfriado la economía, al menos la turística. Pero con todo eso en contra, hemos sabido, para mí, dos cosas importantes. Uno, sociológicamente queda claro que las vacaciones son un derecho adquirido, casi, tanto como tener zapatos o comer, o sea, sí o sí. Después las regularemos y podemos hablar de cuándo y cómo. Eso lo tenemos sociológicamente y yo también diría que, por otro lado, Andalucía, Málaga, con su Costa del Sol, nos sabemos seguir adaptando a los tiempos. Sabemos seguir teniendo una oferta que se está adecuando a los nuevos tiempos. Hay unos nuevos tiempos, se está transformando la oferta, la demanda se está transformando y tenemos una oferta que sabemos adecuarla. La amplitud de oferta que siempre ha manejado la Costa del Sol, cuando era vacacional y sol y playa, éramos pioneros, después hemos ido evolucionando. Eso hemos ido también trasladarlo como empresa, como sector público en su medida. Por lo tanto, para mí, buenos datos este año, que vienen de un comportamiento de la sociedad que no renuncia a las vacaciones y hemos sabido aprovecharlo, y después una oferta que se adecua a los nuevos tiempos. Por supuesto, esto sin creatividad por parte empresarial y sin creatividad y sin el factor humano de nuestra gente, de nuestra empleado, de nuestra brigada, sería impensable que fuera así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos sido responsables también, porque muchas veces, Paco, cuando hablamos en términos turísticos, económicos, y cómo hemos crecido en turismo, estamos igualando cifras del 19. Después hablaremos de los gastos, a lo mejor, ¿no? Pero es verdad que iniciamos ya la conversación diciendo buenos datos. También eso hace, tenemos un cierto componente, y perdóname la expresión, de solidaridad con la sociedad. Yo muchas veces pienso que sería de la sociedad un ejemplo del post-COVID sin el turismo. ¿Cómo la economía nos hubiéramos recuperado económicamente, la sociedad española? No. Posiblemente no. O hubiéramos tardado más. O hubiéramos tardado mucho más. Entonces yo creo que también ese concepto, ya no solo en el mismo COVID, que supimos adaptarnos y dar cobijo y dar servicio a los transportistas, a los médicos, sino que además poner un montón de normas para
que lo poquito que se podía viajar se consiguiera para ir abriendo puertas, sino también yo creo que el peso que tiene ese 14 del PIB andaluz, malagueño, yo creo que muchas veces se nota porque generamos riqueza y empleo. Hoy me han trasladado la cifra, y perdona que acabo, en la CEA hemos crecido un 1,3% de empleo con respecto al año pasado, con lo cual yo creo que son datos también que significa, empleo significa generar riqueza, ¿no? Y apoyar a la economía. Claro. Cuando hablamos de presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la CEA, a lo mejor ustedes, algunos, no puedan entender o no puedan saber en qué consiste este organismo. Este organismo es, bueno, una sección, digamos, de los empresarios andaluces, donde ven que el turismo es algo importante, crean su propio consejo y ahí, bueno, pues se debaten temas integrados en la economía andaluza, pero con una preferencia orientada hacia cómo potenciar, relanzar y apoyar el sector turístico. Digamos que estáis ahí los empresarios que con vuestra capacidad de responsabilidad, de inversión y de conocimiento hacen que el turismo siga siendo una primera industria dentro de la economía andaluza. Te voy a rectificar un tema que seguro que estás de acuerdo. Yo no hablaré sector turístico, industria turística. Correcto. Bien, vamos a darle importancia. El lenguaje también muchas veces nos indica algo más que la comunicación. ¿Por qué hablo de industria turística? Porque para nosotros la industria turística es industria turística porque además está formada por sectores muchos. El sector hotelero, claro, el sector de agencias de viaje, el sector de restauración, el del camping, el de alquiler, el de aerolínea, de la oferta complementaria. Parking. Toda esa transversalidad que es el turismo es donde nos unimos en el Consejo de Turismo de la CEA. Claro. Uno, para trabajar con ideas nuevas, ver los problemas que hay, las soluciones, pero también somos los interlocutores válidos frente a la administración pública de la Junta de Andalucía. Claro. O sea, la Consejería de Turismo, cuando quiere hablar con los empresarios andaluces del turismo, de donde bebe el contacto, la fuente está en el Consejo de Turismo de la CEA. ¿Y esa interlocución que tiene el Consejo para con las instituciones a nivel de Junta de Andalucía o a nivel de otros organismos públicos, cómo está siendo en el año de gestión que lleva al frente del Consejo, José Carlos? Pues mira, Paco, te cuento, muy fructífera, porque quizás me va a entretener un poco, pero creo que es importante. Aquí en Málaga, hace ya un tiempo, aquí la colaboración público-privada, que está muy, muy bien trabajada en Málaga, fuera suena como campanas al aire. Sí. Aquí en Málaga, en Turismo Costa del Sol, de siempre se ha trabajado la colaboración público-privada y más en los últimos años se ha reforzado. Hay que entender que por la parte pública estaba Elías Bendodo como presidente de Diputación y presidente, por tanto, de Turismo Costa del Sol, y como director general un tal Arturo Bernal. También. Casualmente yo estaba en la parte privada, como presidente de la parte privada de los empresarios turísticos. ¿Qué ocurre? Que ahí hicimos una labor muy buena y nos incorporamos al Consejo de Administración. Eso somos de una empresa pública. Somos era entonces la única empresa pública donde la parte privada estaba en el Consejo de Administración. Correcto. Donde se decide y se asumen las responsabilidades y se gestiona una empresa. Bien, pues ese modelo, ahora este tal Arturo Bernal, que todos lo queremos, lo conocemos. Ojo, es el consejero de turismo, del sector turístico o de la industria turística. Es el consejero, lo de un tal es que mira por dónde es nuestro, y por eso es, ¿no? Por la trayectoria tan potente que tiene en turismo y en gestión, es consejero de turismo. Y se puso, y con su secretaria general, Yolanda de Aguilar, también al frente con él de la consejería que ocurre. ¿Por qué digo esto? Porque también nos dijeron, nos hablaron, ¿trasladamos el modelo Málaga a Andalucía, a turismo andaluz? Sí. Hoy en día, turismo andaluz, su consejo de administración, la mitad de los mismos están formados por profesionales turísticos de reconocido prestigio. Claro. En ese sentido, eso es una cogobernanza real, de hecho, de facto. Pero además, en ese Consejo de Turismo de la CEA, pues también todos los meses nos reunimos en sede de consejo, en sede de turismo, miembros de la Consejería de Turismo, de la Secretaría General de Turismo y miembros del Consejo de Turismo de la CEA, para ir abordando los temas que nos afectan, desde el borrador del decreto de vivienda de uso turístico, desde un bono turístico que se quiere montar, pero siempre con la colaboración nuestra y con nuestras opiniones. Hay fluidez. Programa de dignificación del empleo, temas que le ponemos encima de la mesa, o ellos nos lo traen y hacemos un trabajo mensualmente y un seguimiento. En definitiva, estamos al tanto de las políticas que se realizan desde la Consejería de Turismo a través de la Consejería del Consejo de Turismo de la CEA y también yo quisiera poner una lanza a favor en este caso, del equipo
de la consejería, porque muchas veces desde la parte privada decimos, hombre, es absurdo perder la palanca de los profesionales turísticos para la mejora de la industria. Claro. O sea, es una palanca, vale, pero ellos lo han visto clarísimo, lo tienen claro y nos están utilizando en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Qué bueno. Con lo cual yo creo que ahí ganamos todos, ahí ganamos todos. Con lo cual, bueno, pues la coordinación, sí, la planificación va en conjunto entre las instituciones, en este caso Junta de Andalucía y el sector empresarial, y la locomotora pues se hace más potente. Si bien, bueno, hablando de locomotora y hablando de retos, miren ustedes por donde este año, que se nos va yendo poco a poco, ha tenido, pues yo diría que casi una cara y una cruz en cuanto a eventos y en cuanto a retos, ¿no? Por un lado se nos fue la posibilidad de la Expo del 27, lo dejamos como algo en el tiempo que será anecdótico, pero que por otra parte ha puesto de manifiesto la potencialidad que la Costa del Sol y Málaga tiene de cara a no hacerle, guiños ajenos a otras capacidades y a otros retos de futuro. Yo creo que hemos peleado entre los mejores, la era magnífica. Yo creo que también hemos visto que no tenemos miedo a grandes retos. Los retos también hay que asumirlos y hay veces que no siempre se gana. Pero yo creo que Málaga está ahora mismo como capital y como provincia en un momento muy potente, que aquello donde presenta candidatura se le escucha, se le ve y se le respeta. Más allá de que a última hora, en este caso, pues no pudo ser. Pero si bien antes era algo puntual, yo creo que Málaga ya está en una liga arriba, que en cualquier proyecto que opte a nivel internacional se le sabe y se le sabe respetar en cuanto a propuestas interesantes. Yo creo que, bueno, repito, hemos peleado entre los mejores, pero eso no quita que sigamos con ilusión para seguir asumiendo otros proyectos interesantes, ¿no? Para todos. Seguro, proyectos que se están cuajando este mismo año, porque este año, como decíamos, tienen una cara y una cruz, pero por la parte positiva, aunque la exposición internacional del 27 tiene fondo positivo. ¿Qué pasó cuando fuimos, Málaga fue candidata a la capitalidad cultural de Europa del 2016? ¿Quién diría que hoy la verdadera capital de la cultura, al menos del sur del Mediterráneo, está siendo Málaga? Sí. Bueno, pues ahí se abonó un terreno que a lo mejor con el intento de la Expo del 27 se ha abonado otras posibilidades de futuro, no solamente para la capital malagueña, sino para todo el radio de acción de la Costa del Sol. Pero por decirlo, parte positiva que también tiene este año más tangible, bueno, este fin de semana, Casares, golf femenino, Copa Mundial o casi Supermundial entre los equipos de Estados Unidos y de Europa, y se vuelve a poner de manifiesto la potencialidad, en este caso deportiva y del mundo del golf femenino, donde evidentemente no es un deporte de masas muy presentes en los escenarios, pero que hemos estado en todas las televisiones del mundo con una proyección mundial. Voy a unir los dos eventos, con tu permiso. Uno no ha sido posible, pero otro sí. Los dos tienen, para mí, un denominador común: visión de futuro. Justo. Visión. La Expo de Málaga no ha podido ser, pero visión de futuro en cuanto a sostenibilidad. Ese es el futuro ahora mismo, ¿no? Por ahí hay que pasar. Tener esa visión y apostar por el futuro, me parece genial que Málaga lo ha hecho. Oye, ha fallado, ha pasado. Al final no ha sido... ¿Por qué digo visión? Porque el golf femenino, hace 4 o 5 años, cuando se gestó esta posibilidad, había que tener visión para ver que mueve a las familias, no es al jugador, es a la familia, a la señora, y quizás meta la pata un poco, pero no me importa, estoy contigo y con amigos seguro, pero a la mujer cuando se mueve, pues arrastra más de la familia que cuando el hombre juega solo, al menos por ahora, ¿verdad? Sí. Y eso genera una sinergia fantástica y un movimiento económico tremendo. Y ponernos en el mundo del golf femenino, había que tener mucha visión hace unos años. Exacto. Y te digo, y sonrío un poco porque recuerdo que esto salió en Turismo y Planificación Costa del Sol, con la época de Arturo, con la época de Elías, con la época nuestra trabajando, y tuvimos que hacer un poquito de encaje bolillo al principio para que todo el conjunto, sobre todo la parte pública, entendiera que era interesante apostar por la Solgicat, a nivel de presupuesto, y la verdad que hubo visión de todos. Y mira, por donde, hoy, después de 5 o 6 años será, pues, porque la Solgicat ya no solamente es esta semana, es el año pasado ha habido movimientos y el año que viene habrá movimientos aquí en Costa del Sol. Exacto. Y nos posiciona en un segmento de muchísimo futuro como es el golf femenino. Yo creo que eso fue una apuesta clara, hubo visión, que también eso es importante. Claro. Y hoy en día es una realidad, ¿no? A vuelta con el año en cuestión, que para eso estamos, para analizar cómo está transcurriendo,
y cómo puede transcurrir el año venidero, sigamos poniendo lupa en algunos hechos tan singulares como año positivo, pese a lo que está cayendo. Y ya hemos narrado algunos de los acontecimientos, inflación, guerra que quieras o no afecta al mundo occidental, falta de materias primas, encarecimiento de precios, y los hoteles como los establecimientos turísticos en general lo están acusando. Y qué decir si luego añadimos circunstancias medioambientales como cambio climático, que esto no tiene nada que ver con lo que ocurría hace 5 o 10 años en cuanto a las variables meteorológicas que están ocurriendo, o llueve todo o no llueve nada, o hace calor de todo o vienen heladas, como las que hubo en Madrid hace poco. Y qué decir el tema de la sequía. Estamos en un año, José Carlos, que esto genera cambios, o si no, estrategias, y si no, tendencias. Y aquí el que parpadea pierde. Sí, verdad. Hay que estar muy ojo a visor para ver cómo evoluciona un turismo ante unos tiempos tan convulsos y tan especiales. Yo creo que el turismo siempre es transformación, no de ahora. Y adaptación, claro. Adaptación. Es verdad que antes la adaptación y la transformación eran de 5, 7, 8 años y ahora que es más inmediato. Antes hablábamos, Paco, de que gracias a la amplia oferta que tenemos en Costa del Sol nos hemos adaptado a los gustos actuales, ¿no? Bien. Pero es verdad que ahora tenemos encima de la mesa que gestionar pues una escasez de agua, que yo creo que lo que hay que trabajar es en positivo y mejorar la gestión del agua, no dar mensajes de en Andalucía no hay agua, en Málaga no hay agua, vamos a gestionar entre todos el agua, el uso del agua, para que el agua sea una oportunidad y no un déficit, ¿no? Eso no quita también que se lo hemos trasladado y en el caso de la Junta de Andalucía pues lo han puesto encima de la mesa, puesto que existe, ¿no? Desde presidencia el agua se ha tomado como un tema prioritario en su gestión. Pero efectivamente el agua hay que saber gestionar, no falta agua, hay que mejorar la gestión del agua, hay que saber dónde está, cómo gestionarla, como digo, y cómo usarla en medida. Esto hay que añadirle una serie de medidas para mejorar el consumo de agua, de luz, todos estos temas sostenibles que cada vez va calando más la sociedad. También por parte de las empresas también tenemos que ir adaptándola a nuestra gestión diaria. Lo que antes era impensable que un cliente se pudiera mover por factores sostenibles, es verdad. Ahora sí se mueven. Totalmente. Es interesante este concepto, porque parece que dentro de la hotelería o dentro del turismo en general, porque son las agencias de viajes, son los restaurantes, parecía que la sostenibilidad estaba aparte, pero estamos ya gestionando alérgenos, los desperdicios se están gestionando y se intenta que no haya desperdicios, los consumos eléctricos, se hace gestión para el control de menor consumo eléctrico. Yo creo que entre todo estamos trabajando, hay que ponerlo en valor, hay que parametrizar, que eso es un tema también que me gustaría un día hablar. Hay que parametrizar para saber, para poner una hoja de ruta y saber por qué estamos mejorando, pero sí es cierto que en concreto a nivel sostenible, nos queda un camino por andar, pero yo creo que hay concienciación, tanto social como empresarial. Pero fíjate, José Carlos, siempre hemos ido evolucionando como industria paralela a la vida misma, el turismo, en función de, digamos, prioridades que iban escalonándose. Pero que tantas prioridades como las que hay ahora a la vez, los más viejos del turismo, yo creo que poco pueden decirnos, por cuanto que si era la crisis, ¿vale?, económica del 2008 o la del ladrillo, luego vino la de la burbuja, luego el COVID, vale, pero es que llevamos 2 años después del COVID donde parece que han venido muchas prioridades. Y ahí tenemos que estar muy pendientes por la sensibilidad que tiene el sector y la industria. Y si además eso unimos, Paco, a esa coctelera que estás bien enumerando, el tema de la gestión de comunicación de redes, de internet, todo. Es que la verdad que el reposicionamiento de marca, que ya es una obligación a nivel gestión empresarial, claro, la formación de nuestra gente, ¿no? También captar talento, enamorar a la gente, a la sociedad, para que venga con nosotros a trabajar, porque es un buen sector para trabajar y para crecer. Ahí voy. Nuestra industria, por tanto, cada vez exige, por su complejidad ante los tiempos actuales, una mejor capacitación, una mejor preparación, unas iniciativas más inmediatas y no dilatarlas en el tiempo. Es decir, el sector
turístico nos exige una mayor atención. Y yo no sé si eso está sobre la mesa entre nuestros responsables públicos y si la sociedad, la española, que es la que se está dando cuenta de cómo están los tiempos económicos, es sensible de ello. Alemania, dependiente de la gran industria, de las transacciones de la exportación y de la importación. Ya quisiera Alemania tener los índices de IPC que está teniendo España, porque estamos mejor. ¿Por qué? Porque la industria del sector servicios flota mejor. Es, digamos, más sostenible en el sentido de la gestión. Bueno, pues, ¿quién lo iba a decir, ante la locomotora económica de Alemania, que España iba a flotar mejor en estos tiempos tan difíciles? Pero quizás, ¿por qué? Pues porque a lo mejor estamos siendo punta de lanza de ese nuevo turismo que los tiempos están demandando. No sé, quizás no haría falta a todos una sesión de esta de coaching, ¿no? De querernos más de lo que somos, porque tenemos capacidad, somos líderes en el mundo a nivel turístico, somos líderes, eso no cabe duda. Claro. O sea, si no llevamos 60 años, además con una particularidad que la industria turística tiene posiblemente de más futuro que la automovilística, porque yo no sé dentro de 40 años o de 20 años cómo nos vamos a mover. Vamos a circular. No lo sé, pero lo sé. Vamos a disfrutar. Vamos a descansar. Entonces, y somos y somos líderes porque nos hemos sabido ir transformando en cada tiempo a las necesidades y hemos tenido ojos en la cara para saber el turista, el cliente, hacia dónde quería ir. Hemos sabido leer, ¿no? Perfectamente el tema. Y hemos sabido generar también todas las oportunidades. Y hemos sabido enamorar también, pero aún así nos falta, yo creo que ahora mismo uno de los factores que tenemos que trabajar más a nivel interno, y lo digo con convencimiento, es el factor humano. Claro. Yo entiendo que se ha puesto en tecnología en ciertas industrias, en buscar a lo mejor materia prima en otra zona y traerla para transformarla. Aquí nuestro factor humano está aquí, tenemos que formarlo. Es una empresa, es una industria ubicada en el sector servicios. Eso significa que sin el factor humano, sin el servicio, está claro, estamos perdidos. Claro. Yo creo que ahí nos tenemos que mirar bien el ombligo los empresarios para se está haciendo. Sí, sí. Pero también en nuestro personal tenemos que convencer o decirle o transmitirle que les necesitamos formados y con capacidades, porque entre todos tenemos que enamorar a la sociedad para que venga también con nosotros a trabajar en esta industria que tiene mucho futuro, que tiene muchas ventajas. Hombre, al final hay que trabajar en agosto. ¿Y sacrificios? Por supuesto, pero también tiene muchas alegrías. No sé, en ese sentido, y te digo, más hablaba de la parte pública. Yo he hecho en falta que a ese liderazgo nacional del turismo, más de una vez, más de dos, más de tres, en cualquier color, de gobierno de cualquier color, pues no se ha representado en los gobiernos al turismo con el peso que tiene. Con la importancia. Yo como un único ejemplo, oye, que en este caso era el gobierno que está actualmente, pero hubo un comité de crisis en el COVID, ¿no? Y no estaba el turismo, increíble, cuando el turismo fue necesario para la recuperación y para todo. Y es la que está sacando entonces, el tema adelante. Es histórico, ojalá se den cuenta que esa transversalidad que tiene el turismo debe tener, y ese peso tiene que tener representación en el Consejo de Ministros, donde se decide con un peso real, porque España depende en gran parte del turismo, afortunadamente, ¿no? Bueno, datos últimos, como decíamos, de cada 100 trabajadores cotizantes de la Seguridad Social, 18 están directamente ligados al sector, a la industria turística. Entonces, en ese sentido, echamos en falta ese peso real, ¿no? Y esa transversalidad del turismo que te reflejado en las instituciones públicas, sobre todo al máximo nivel como es Madrid y como es Bruselas también. Aquí en Europa se decide más de lo que nos creemos. Está claro. Y ahí tendremos que tener más peso. Pero es verdad que a nivel público, aquí en Andalucía, estamos generando también una sinergia entre la Consejería de Empleo, la Consejería de Turismo y el Consejo de Turismo de la CEA, y con base principalmente aquí en Málaga, donde estamos lanzando la idea de que esa formación debe también trasladarse a la hora de los salarios. Quiero decir, oye, estamos negociando convenios ahora, o habrá convenios que negociar en el futuro, donde hay unos salarios mínimos, unos salarios establecidos. Pero vamos a trabajar ahora en positivo, en el sentido de que aquel trabajador, aquel empleado, aquel colaborador que traiga una formación por encima, estímulos que tengan una mejor compensación. Imaginémonos a un camarero que traiga un C2 en inglés. Espera, José Carlos,
lo dejamos un poco para la segunda parte porque no quiero abreviar cuando es algo tan interesante como es hablar de los convenios de trabajadores de la industria turística, de la hostelería, de la restauración, donde no solamente se dependa de un salario en función de un trabajo, sino también de un estímulo formativo ante una industria que necesita continuamente una revitalización. Y como recientemente se ha ampliado el convenio del sector de hostelería hace un mes, entraremos tras la publicidad de este intermedio para con más detalle en la segunda parte abordar cuáles pueden ser aquellos estímulos que puede tener el sector de los trabajadores de la industria turística para que vean en su trabajo no solamente pues un trabajo rutinario, sino un trabajo estimulante que les forme y que ganen más dinero, que de eso se trata, porque a la larga ganaríamos todos. Un poco de publicidad y continuamos.